Cuando se me abordó el tema, la idea es principalmente dar sobre aspectos generales de los cuidados paliativos. No voy a ahondar en cuestiones sobre intervencionismo, sobre mi experiencia, porque la verdad no ese era el punto principal. El punto deriva a que cuando se comenzó las actividades este año, habían conceptos como que un poquito difíciles de entender qué es una cirugía paliativa, qué son cuidados paliativos. El manejo de medicamentos o el control de los síntomas en general, pues yo creo que estos son temas que se pueden echar a desarrollar en otro tipo de actividades. El enfoque de la misma va a hacer puntuaciones generales sobre el tema en sí, y comenzando con esto, pues el médico piensa que puede curarse todo, no es así, y en la enfermedad con cáncer pues es un poco más difícil. Que haya más amplitud de sobrevida, pues eso es lógico, lo estamos viendo con los nuevos fármacos que van mejorando cada tiempo. La cirugía es la que puede decirse que tiene hasta cierto punto una terapia curativa. Las demás terapias de las diferentes especialidades, pues alguien me hizo un enfoque, pues no son curativas, sino que te prolongan más sobrevida. Lo dejo a criterio porque este es un tema de discusión. Si uno no puede curar, por lo menos aliviar, y si no alivia, pues consolar. Ese es un término muy filosófico que anda en tema muy frecuente en las personas que realizan paliativos. ¿Por qué? Porque el paciente paliativo quiere curarse, y cuando no se da esto, pues simplemente hay que darle un tipo de tratamiento de alivio o de soporte. Comenzando con esto, nos preguntamos qué es paliativos. Hay muchas definiciones. Está el de la Organización Mundial de la Salud, que lo que pretende es abordar una enfermedad avanzada y curable hasta mejorarle la sobrevida, ayudar al paciente o ayudar a la familia en general. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante una prevención de alivio del sufrimiento. Pero esto no siempre se puede llegar a dar, porque hay muchos factores que lo pueden llenar en obstaculizarlo. La familia que está ansiosa, el paciente que está ansioso, el médico que está atendiendo, que también puede tener ese tipo de ansiedad, múltiples factores. Luego está el enfoque de la Sociedad Europea, donde dice que son aquellas atenciones que el paciente recibe para mejorar su tratamiento que está siendo curativo en aquellas enfermedades mortales o avanzadas. Y los americanos, mejorar la calidad de vida en aquellos con una enfermedad grave o potencialmente mortal. Casi viene siendo lo mismo. Lo que llama la atención es del Instituto Nacional del Cáncer, que menciona lo siguiente: un enfoque psicológico, social y espiritual. Hoy en día este enfoque está siendo muy importante, porque la gente con problemas de enfermedad crónica, ya no digamos oncológica, tiene un deterioro psicoafectivo pero tremendo, que no permite ni ayudarse por la familia, por el médico o por la institución que lo está proveyendo, y a la vez exige que se le cure algo que puede hacer que tenga un enfoque curativo, o tal vez no lo tenga. Luego, un poquito de revisión de cómo se empezó en Estados Unidos en el 73, en Connecticut, el área de hospice, pero en este proceso del 73 hasta el 2006, vean la brecha, ha habido una especialidad ya montada. ¿Cuál es la experiencia que tenemos acá en Guatemala? La comenzaron los médicos de oncología, de una manera en conjunto, en su parte de conocimientos de la enfermedad oncológica, también manejaban lo paliativo. Ellos venían realizándolo, pero no existía un programa como tal. Más o menos a mediados del 2007, casi terminando de ese año, se empezó a desarrollar un programa acá propio de nosotros, y que hasta la fecha pues sigue siendo el que está en este momento activo. Ahora se cuenta con 2 médicos tratando de llevar la parte de paliativos. Lo importante de ahora, y quiero hacerlo mencionar, es de que dentro de este plan, que hay 2 médicos y que la población pues va creciendo, pero que aún se queda muy corta, se está desarrollando el proyecto de visita domiciliar en lo principal a nivel de la capital, en puntos específicos. Con el objetivo de mejorar lo que no podemos hacer acá. Aquí estamos en un ambiente
entre comillas, institucional hospitalario, porque nos vienen también del hospital, pero no sabemos nada cómo está el ambiente en casa. Y ahí el programa se está planteando la necesidad de desarrollarlo, que esté el médico, que esté la psicóloga, la trabajadora social, y si fuera posible, que eso es lo que estamos valorando, la enfermera, para conocer más ese entorno y tratar la manera de desplazar esa área y que sea de mejor beneficio para el paciente. Luego, cuando se presenta el paciente paliativo por una enfermedad oncológica, que es en este momento lo que aquí en Guatemala hacemos, se presentan diferentes vías: es cirugía, es quimioterapia, no es cirugía, es manejo paliativo. ¿A cuál debe de ir? Y en base a esas incógnitas se plantean estas sesiones donde se planifica qué es lo mejor para el paciente, y siempre que sea una decisión en consenso. ¿Qué hacen los grupos paliativos? Pues diferentes cosas, un montón de cosas, pero en síntesis, manejo de síntomas, el dolor que viene siendo lo principal. No se intenta acelerar ni posponer un fallecimiento. Valorar el aspecto psicológico, social. Este es un punto que tenemos acá nosotros. Está la psicóloga, que es parte, y este es un equipo interdisciplinario que da esa parte que nosotros desconocemos o que no tenemos el tiempo para estarla tratando. La parte social, que es la que ve toda la parte administrativa, que le beneficia enormemente al paciente, porque hay pacientes que tienen un tratamiento prolongado y de repente se detiene porque administrativamente ya no puede aplicar, y se han dado casos en que están tomando un montón de medicamentos y por lo administrativo se detiene. Entonces es importante la parte social, conocerla, ofrecerle ayuda a la familia. Esa parte psicológica nosotros no la sabemos manejar bien, no sabemos comunicarnos, y tenemos ese grave problema al ver a los pacientes si le decimos las noticias de una manera dura, o saber decir las noticias, no decirlas todas, decir sin mucho un 50% y saber decirlas, y nos evitamos muchos problemas. Entre educar al paciente que puede ser que se cure, puede ser que no se cure, puede ser que también requiera de cirugía, saber vender esa información, y eso es el diario de cada paciente que ustedes ven en las clínicas, sean cirujanos, sean oncólogos o nosotros mismos. La cirugía paliativa, un tema que el doctor en su oportunidad planteó: ¿qué es paliación y qué es cirugía paliativa? Porque nos viene el concepto, bueno, hay que hacerle cirugía paliativa, pero ¿cuáles son esos requisitos que llenan? Desde ese punto, en este análisis del 2006 de cirugía oncológica, menciona que la paliación busca prevenir o reducir los síntomas de una enfermedad sin afectar su cura. De esto se vienen muchas derivaciones, porque puede ser una cirugía preventiva, curativa o no curativa. Puede ser una cirugía paliativa, pero el objetivo principal es que se defina si es curativo o si es paliativo, porque de ahí van a depender muchas directrices, y esa decisión la va a tomar el cirujano, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del tipo de cáncer donde esté ubicado, dependiendo de los márgenes que estén involucrados, porque no es lo mismo algo que tiene un margen pequeño, como en la piel, en una pequeña lesión, o una que tenga en el esófago, donde el margen puede ser de 0.5 a 1 centímetro, o una que sea visceral como en el esófago, que puede llegar de 5 hasta 10 centímetros. Esa experiencia pues la maneja mejor el cirujano, pero sobre todo valorar la sobrevida, si va a ser curativo, si va a ser de un impacto económico que va a afectar a la familia o la misma institución, si va a ser algo que va a ayudar a curar o que va a aumentar la morbimortalidad del paciente. Esos aspectos se deben tomar en cuenta para que así, en comunicación del cirujano, en este caso cirujano oncólogo con el oncólogo mismo, se puede llegar a un consenso de qué es lo mejor para este paciente. La cirugía paliativa está limitado a operaciones a valorar la liberación del síntoma. Puede ser inclusive con intención curativa, pero en todos aquellos casos debe de ser un manejo de puramente intervención. De esta forma, y
englobando en esta diapositiva, vemos que el objetivo del médico es mejorar la calidad de vida, pero ¿quién está en todo este contexto? Sabemos que el paciente es el actor principal y alrededor de él estamos todos. Y en esta diapositiva vemos cómo está el médico o los médicos, que es interdisciplinario, la familia, lo psicológico, lo espiritual, lo nutricional, lo social, la enfermera o el grupo de enfermería. No es sencillo llevar a un paciente a un punto donde se le ofrezca calidad de vida. Y si a eso le agregamos que el mismo paciente pone las barreras de no recibir el tratamiento, pues se complica más todo este engranaje, porque es una cadena donde puede haber un buen beneficio o puede haber mucha resistencia. Y cuando hay una resistencia, ¿por qué luchar con ese paciente que no está ayudando? Mejor que lo aborde el psicólogo para que absorba, acepte su enfermedad y entonces facilitar el tratamiento, que nos puede quitar hasta muchos problemas personales. De esta manera, la comunicación, saber decir las malas noticias, negociar el tratamiento. No podemos obligar al paciente, pero el paciente tampoco puede obligarnos a que tomemos la actitud de eso. Y por ser un derecho que es del paciente, también hay un derecho del otro lado, porque la moneda tiene dos caras y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Planificar el tratamiento y dar la comunicación apropiada. En este artículo menciona que del manejo de los síntomas, el dolor figura entre el 89%, la fatiga un 69%, la debilidad y la anorexia en un 66%. Todo esto nos lleva a decir, bueno, paliativos, entonces, ¿qué es? Manejo de síntomas, mejorar la calidad de vida hasta cierto punto. Porque si no se puede ofrecer eso, viene entonces la primera diapositiva. Aliviar, curar primero, si no aliviar, y si ya no se puede aliviar, por lo menos consolar lo que se pueda consolar. Luego, están diferentes herramientas para valorar el manejo de los síntomas. ¿Qué tan importante es el dolor? ¿Qué tan importante es la fatiga? Y de esa medida, puede decir, bueno, el problema que vive el paciente acá paliativos no necesariamente puede ser dolor, puede ser cansancio, y ese cansancio, fatiga, puede ser central o puede ser periférica. Y estas escalas, por ejemplo la de Bartel, nos permite valorar la autonomía del paciente, la capacidad funcional o física que pueda tener para poder determinar cómo se encuentra en su hemodinamia en general. Otra de las escalas, la Edmonton, nos permite conocer no solo el dolor, sino aquel problema de ansiedad o de problemas biológicos que pueda tener. Luego, la que es más común es la de Carnossi, que nos permite conocer no solo los síntomas, sino también la sobrevida que pueda existir en el paciente. Una más es la del pronóstico paliativo, que también nos permite poder, de una manera más concienzuda, determinar si la sobrevida puede ser en 30 días o mayor, dependiendo de los síntomas que estén siendo importantes. Para esta escala, nosotros valoramos también la escala de Karnofsky. Y por último, y esta es una de las que me encanta un montón usar, es esta, la de Morita, que la publicó en el 99, que es el índice pronóstico paliativo, donde nos permite valorar no solo la escala anterior que había mencionado, sino también cómo está su ingesta oral, el edema que pueda estar presentando, la disnea y el delirium. Cada uno de estos síntomas tiene una manera diferente de valoración y nos permite de una manera englobar todo y ver el estado emocional, el estado biológico del paciente en general. Del tratamiento farmacológico no entraré en detalles porque no es ahorita el momento oportuno, sino que haré ciertas recomendaciones del tema anterior, porque en esto permite valorar acá con evidencia científica, según el artículo publicado, si el paciente puede ser dependiente o no de oxígeno. El hecho de que sea un paciente con sofocación, con disnea, no necesariamente se necesita que tenga el oxígeno. Puede ser manejado con morfina como una alternativa. Lo que sucede es que la ansiedad de la familia o la ansiedad que pueda presentar el médico le predispone a usar el oxígeno. Ya está bien establecido que múltiples estudios han demostrado que no necesariamente el oxígeno puede ser requerido en los pacientes. Con el uso de la morfina podemos
manejar la sofocación o la disnea. De ahí la lista de opioides, benzodiazepinas o los ansiolíticos, con el nivel de evidencia que ustedes pueden observar, nos permite decir, bueno, tenemos una herramienta de medicamentos que podemos ayudarnos para mejorar el control de los síntomas. De las generalidades de los analgésicos, que tal vez es lo que más manejamos acá nosotros, pues ciertos tips que les pueden ser de utilidad a la hora de su exigencia farmacológica. No sobrevalorar los síntomas de acuerdo a lo que el paciente tenga para darle los medicamentos. Luego, al combinar dos analgésicos, nunca mezclarlos. ¿Por qué? Porque no sabríamos cuál es el que está generando el efecto adverso. Acá tenemos un problema, y eso es bien claro, la limitante de la cantidad de medicamentos. Me he visto ahora que estoy acá que ya se está haciendo muy estricto el escoger los opioides. ¿Qué he hecho? Pues bueno, le llego al tope de ambos y escojo el que primero deseo utilizar. Si la morfina me la resguardo, y en la experiencia clínica que he visto acá, la morfina la dejo para aquellos dolores moderado y severo, comienzo con la oxicodona, no con ningún parentesco con casa, sino simplemente porque he visto a lo largo que el leve y moderado bajo, la oxicodona puede tener un sumo beneficio en aquellos pacientes. Y esto lo podemos dejar por 15 a 20 días como máximo, si así lo requiriera. Y luego, de esa parte para el resto de los días del mes, podemos hacer una conversión a morfina para que se quede con morfina y después tener al paciente no en 10 días ni en 15 días o 20, sino pues tenerlo hasta 30 días. ¿Cuál es la conversión? Aquí tenemos las tabletas de 30 miligramos de morfina. Usemos 2 oxicodonas y viene siendo la misma dosis. Entonces, si por una tableta de morfina de 30 podemos usar 2 de oxicodona de 10, tranquilo, no pasa nada. Siempre usar el laxante, siempre usar el antiemético y valorar si es necesario, porque hay pacientes que pues no lo necesitan el antiemético, pero sí es importante el laxante. La ingesta de líquidos en aquellos pacientes que así lo requieran, no menor a 1 litro, no mayor a 1,5 litro o 2, porque si le estamos dando fibra o le hidratamos, o vamos a tener problemas de estreñimiento, y eso es pura cabra, y eso pues es algo que hay que evitar. Luego, los fármacos coadyuvantes, pues ahí entra toda la línea de lo que ustedes quieran manejar: los anticonvulsivantes, los antidepresivos, los anestésicos locales, los ansiolíticos. Bueno, todo eso ayuda, porque a la final puede ayudar al mismo control de la ansiedad y el dolor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta pacientes por arriba de 60 años, por favor no dejen antidepresivos tricíclicos, porque esto ha demostrado que pueden haber eventos serotoninérgicos o delirio más frecuente en aquellos pacientes con problemas cardíacos, arrítmicos o isquémicos. La escalera que ustedes conocen, que la formó la OPS, pues tiene 3 niveles, pero el cuarto nivel es el de intervencionismo, que no está tipificado en la OMS y no lo han cambiado, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y esa era como que la disyuntiva, porque aquí hay mucho paciente con cáncer que ya se ha vuelto crónico y resistente por múltiples factores que no vienen al caso. ¿Qué podemos ofrecerles? El intervencionismo. ¿Qué clase de intervencionismo? Desde lo neurolítico con alcohol o fenol, o la radiofrecuencia. ¿Desde qué parte? Por ejemplo, me estaba comentando un caso de Carlitos, de un paciente con un cáncer de estómago demasiado, que ya no tiene un alcance terapéutico, curativo, quirúrgico. ¿Qué podemos ofrecerle? Darle opioides, se nos va a ir rápido. Y un paciente débil, una alternativa es hacer intervencionismo, un bloqueo del plexus plánico, para que sea un bloqueo alto, porque el problema lo tiene en el cardias o en esa área. Un bloqueo plánico es la primera elección, y no necesariamente al ponerle fenol sería la primera elección. ¿Por qué? Paciente débil, desnutrido, con alta incidencia de infecciones, ¿por qué ponerle un alcohol cuando podemos muy bien ser más blandos, ponerle solo anestésico local con esteroides para mejorar la cadena simpática, ese dolor irritativo o inflamatorio que los pueda generar? La radiofrecuencia continua de 1 a 2 minutos de lesión, asunto resuelto, menos chance de hipotensión, menos toxicidad por químicos, y el paciente pues puede tener 3 el tiempo que queda de sobrevida. Y si es un paciente con un tiempo de sobrevida limitado,
Yo preferiría escoger el intervencionismo como primera alternativa y dejar el uso de todos los medicamentos para el dolor como la segunda parte. Sería como que la varita mágica para ese problema de aquellos pacientes donde no hay limitantes y donde o sí las tiene, pero la ingesta oral no es la apropiada. De todo lo que se habló de los medicamentos, pues vamos a tener nuestros errores que pueden irse corrigiendo hasta llegar al punto central, y el objetivo es buena calidad de vida tanto para el paciente como para mejorarle la impotencia del sufrimiento a la familia, y que el paciente pues tenga una muerte de lo más tranquila, porque también tiene la persona el derecho a morir dignamente. Los cuidados paliativos surgieron principalmente en la Segunda Guerra Mundial y luego pues se tiró a los pacientes oncológicos. En esta diapositiva podemos ver pues no solamente pacientes con cáncer, pacientes con problemas de eventos cerebral o problemas de motoneurona o de mismo SIDA, para que tengamos la idea y abramos la mente de que no solamente es pacientes con cáncer. La enfermedad terminal, los criterios: pacientes con enfermedad avanzada, progresiva, incurable, presencia de numerosos problemas múltiples o multifactoriales o un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Requerimientos. Tal vez si quieren solo, no vamos a leer todo esto, pero lo que quiero que entiendan y que capten es que hay que saber que lo fisiológico es el control de los síntomas, que el paciente se sienta que está seguro, que se le respeta, que se le acepta y sobre todo que el médico le está tratando de ayudar con afecto. Esta parte parecía como que muy cursi, pero si uno no le demuestra calor de atención al paciente, va a pensar que uno es un ogro, y tal vez no es así la situación. Lo espiritual y la autoestima, acá la parte espiritual pues la dejamos a un lado. Si ustedes van a un país desarrollado y hay un programa de paliativos, ténganlo por seguro, va a haber algo espiritual, un capellán, o siempre va a haber alguien que toque el tema espiritual. Acá todavía no se facilita eso, no porque no podamos, sino que el ambiente no lo permite. Las legislaciones de la Organización Mundial, también la Asociación Latinoamericana, nos dice que pues, los paliativos ya no es simplemente que se me ocurrió sacarlo de la manga, sino que ya es un derecho mundial. Y el día del paliativo es el 6 de octubre. Bueno, tiene derecho a que se le informe el paciente, tiene derecho a que el médico lo trate, tiene derecho a asistencia, tiene derecho también a rechazar tratamiento. Aquí viene algo importante: el paciente lo puede rechazar, pero también el paciente tiene que escuchar. Yo también no puedo aceptar tu punto de vista y también yo puedo rechazar lo tuyo, porque esto tiene doble dirección. Y si uno se lo aclara bien al paciente, pues se entra a la buena comunicación. Y eso es todo.